El día de ayer por la tarde estuve disfrutando de esta entrevista que le hicieron a David Benavides. La entrevista se la hicieron hace un par de días, es reciente y la entrevista completa la puedes ver en el canal de Sean Citel. En el primer comentario les voy a dejar el enlace para que la disfruten completa. Esta entrevista nos arroja mucha luz porque vemos a un Benavides muy tranquilo, un Benavides sentado en su hogar. Siempre he dicho que las entrevistas con influencers son mucho mejores que las entrevistas de los reporteros por el hecho de que los boxeadores se sienten más relajados y se expresan como son. Me gustó mucho esta entrevista que le hicieron al Bandera Roja, muy ecuánime, habló sin emoción, habló muy bien y se tocaron muchas cosas que teníamos dudas. Benavides habló bien dentro de lo que cabe de David Morrell. ¿Se acuerdan que hace poco en el promo de la PBC Morrell se burló de Benavides por su poca técnica y porque se movía como un Robocop en el ring? Pues a esto respondió muy bien Benavides y reconoció que Morrell tiene buenos movimientos y que es muy técnico, pero que la técnica a la hora de la hora no sirve de nada si conectas golpes de poder. Benavides dice que el estilo de Morrell es bonito y es muy vistoso, pero no es efectivo para ganar combates y que el 1 de febrero Benavides con su estilo de Robocop le va a dar una paliza a David Morrell y después peleará contra el ganador de B-Ball contra Beterbiev. It's getting a little bit more personal now because obviously, we're starting to talk shit to each other. We don't like each other, and I think everybody's stirring the pot more. But this is fine. This is what I like. It doesn't distract me in any type of way. This actually gives me more energy. There's this experience that I could use from these fights that David Morrell hasn't had that experience because he hasn't really fought nobody that is actually going to give him a tough fight. Whatever it is, I'm expecting for the best David Morrell possible. I've always talked to you. That's how I prepare for my fights, and that's always been enough for me. And I'm definitely going to be the better man come February 1st. And my main objective is to beat David Morrell, beat him, and to put a beating on him, and then go up and then face whoever's next. I think we were ranked #1 in the spot to fight the winner, Beterbiev Bivol. So if that's what it is, then I'm 100% ready for that as well. Y esto es muy respetable, Benavides tiene mucho valor, ha decidido seguir labrando su leyenda, seguir con su legado sin depender de la pelea contra Canelo. En esta entrevista Benavides admite que la pelea contra Canelo nunca podrá realizarse y que realmente le pesa, le da mucha tristeza que la pelea no pueda ser una realidad porque es una de las más grandes peleas en la historia del boxeo y es la pelea que los fans quieren ver. Benavides dice que ya se desistió de la idea de pelear contra el mexicano Canelo Álvarez. Nunca lo había admitido y esta es la primera vez en una entrevista que le escucho que sale resignado con el tema del Canelo. Yeah, definitely. And I think just, with these big fights, I'm able to build my brand more and more. Kind of like Canelo did with his career. He went up, he's beating bigger fighters, if I don't get that Canelo fight, I really don't care. I'm really happy where I'm at in my career. I'm happy with the opportunities I'm getting. And, it's just proving myself that I'm the best fighter in the world at whatever weight class I'm at. It's insane that fight never happened because, it's two of the biggest, it's one of the biggest fights in boxing to make. So it's kind of messed up that we couldn't make it happen for the fans, but it is what it is. También le preguntaron por qué no noqueó al ucraniano Bosdik en su última pelea, a lo que Benavides dice que no se disculpa por no haber noqueado al ucraniano, que esa fue una pelea muy difícil porque salió a pelear lastimado de ambas manos, porque en las dos manos tiene lesiones y ese día en particular estaba especialmente resentido. Dijo que en su campamento tuvo que entrenar 3 semanas con una sola mano debido al dolor y que fue por el dolor que tenía en sus manos que no pudo noquear a Bosdik. No lo pudo conectar como él quería. Como sea, dice Benavides que sus fans también son muy leales con él y que los fans lo entienden. Benavides dice que tiene una conexión muy especial con sus fans, los cuales lo apoyan en todo momento porque Benavides pelea por sus fans y sus fans pelean por Benavides. First of all, I wasn't apologizing for not getting a knockout. I was just, my hands were really messed up in that fight and I was going through a lot of injuries. But, for me, for the fans, they're honestly the most important thing to me. I have a really special connection with my fans. They support me 100%. And like I said, I'm always going to come in here and give 110% of myself in the ring. At the end of the day, I care about the people more. And, I feel like the people responded really good with that. And, I fight for them and then they fight for me as well.
Y cuando le preguntaron qué es lo que nosotros los fans vamos a ver el 1 de febrero, David Benavides dijo que iban a ver la mejor versión de David Benavides. Comentó que lo hace diferente de David Morrell es su experiencia, señalando agudamente que Morrell no ha peleado contra nadie y no tiene nada de experiencia. Y es ahí donde Benavides se va a comer al cubano. Benavides dice que va a aplicarle toda su experiencia a David Morrell y que saldrá muy diferente a como salió contra Bubu Andrade o como ante Caleb Plant. Benavides dijo que la pelea se ha ensuciado mucho porque los dos boxeadores no se tragan, no se caen bien, y así es como le gusta a Benavides, porque al fin y al cabo esto es una pelea y el hecho de que haya mala entraña entre ambos es un motivante extra para Benavides de darlo todo. There's this experience that I could use from these fights that David Morrell hasn't had that experience because he hasn't really fought nobody that is actually going to give him a tough fight. And my main objective is to beat David Morrell, beat him, and to put a beating on him, and then go up and then face whoever's next. I think we were ranked number 1 in the spot to fight the winner, better be a Bivol. So if that's what it is, then I'm 100% ready for that as well. En esta entrevista, Benavides asegura que va a darle una paliza a David Morrell para después enfrentar a Beterbiev o a Bivol. Dice el bandera roja que respeta a ambos pugilistas, pero que si tuviera que escoger a uno para ser su rival, dice que se inclinaría a escoger a Dimitri Bivol. Pero el bandera roja también afirmó que está listo para hacerle frente a cualquiera de los dos. Si es Beterbiev, usará experiencia e inteligencia y no se irá al intercambio contra Beterbiev. Pero que si es Bivol, el bandera roja saldría a intercambiar golpes de manera muy inteligente con Bivol. El bandera roja dice que tiene la clave para ganarle a cualquiera de los dos, que su padre lo ha entrenado muy bien, lo ha aconsejado muy bien, y desde que le cayó el 20 de que Canelo jamás pelearía contra él, decidió enfocarse al 100% en su carrera y en tener peleas grandes para hacer crecer su nombre y su propia marca, así como lo hace Canelo. Benavides respondió muy bien las preguntas. El bandera roja yo lo sentí muy sincero en su tono de voz, en sus gestos y ademanes con las manos. Psicológicamente lo veo al 100, muy sereno, se ha preparado bastante bien y no subestima a David Morrell porque por un lado reconoció sus habilidades también, reconoció que tiene un excelente juego de piernas y que se sabe mover muy bien, pero también señaló que Morrell no ha peleado con nadie de renombre y que esta es la primer pelea importante para David Morrell. El bandera roja los tiene bien puestos, los tiene bien puestos para pelear contra Morrell porque se necesita mucho valor para enfrentarlo. Morrell hizo y deshizo en el amateur y es de los mejores boxeadores que tiene Cuba en la actualidad. Una derrota para cualquiera de los dos a este punto sería muy desastroso, ya que ambos tuvieron un debut flojo en los pesos semicompletos. Esta pelea, a mi gusto, es la prueba de fuego para ambos boxeadores. A favor de Morrell, debo decir que a mi gusto Morrell es el peleador más peligroso al que se ha enfrentado Benavides y viceversa. Veo una pelea muy pareja, mis amigos, y sin duda puede ser la pelea del año. Hay que aplaudirle a Benavides el valor que tiene de ir solamente contra los monstruos, de ir por las peleas grandes. Benavides tiene hambre y tiene mucho valor y eso se respeta. Morrell pidió la pelea y Benavides la aceptó. Morrell ha recibido la oportunidad de su vida porque Benavides es un peleador muy mediático y si es derrotado, el eco de su derrota le dará la vuelta al mundo entero. Si Benavides gana, muchos dirán que Morrell era un inexperto y que por eso perdió. Y si Benavides pierde, dirán que siempre fue un inflado. Yo no creo que sea así, yo no creo que sea tan tajante, no creo que sea blanco o negro. La verdad, yo veo a Morrell y a Benavides como dos de los mejores boxeadores de la actualidad. Y para esta pelea, mi favorito sigue siendo David Morrell. Y eso ya es cuestión de gustos. El boxeo de Morrell se me hace más bonito y más vistoso que el de Benavides. Aunque, según Benavides, el boxeo bonito a la hora de la hora no es efectivo ante un golpe de poder bien acomodado. Y Benavides, si tiene algo, es poder noqueador en sus manos. Morrell le dijo a Benavides en la conferencia de prensa pasada que no tiene el poder para romperle la mandíbula. Ya lo veremos este 1 de febrero. Agárrense porque esta pelea va a estar limítrofe y muy sangrienta, así como nos gusta. ¿Cuál es su favorito, Benavides o Morrell y por qué? Queremos leer sus comentarios y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete en este momento para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores antes del año 3000. Y en otras noticias, hoy por la mañana, Subriel Matías mandó un fuerte mensaje a Teófimo López y le dice:
Teófimo López, tú andas diciendo que me vas a noquear en el round 4. Deja de correr de mí y firma el contrato, no seas cobarde. Te voy a poner en ridículo el día de la pelea. Chéquense. No vas a ver, te estoy esperando. Dijiste que en 4 asaltos tú ibas a hacer conmigo lo que tú querías. Tienes el momento, así que deja de estar corriendo para allá, para allá. Espero, a ver si es verdad. Te voy a hacer quedar en vergüenza. Te vas a acordar de mí. Bendiciones. Escalofriante mensaje le manda Subriel Matías a Teófimo López. Hay pláticas para concretarse la pelea en este 2025. Teófimo López ahora es entrenado por Eddie Reynoso y cree que la mano de Eddie lo va a ayudar a mejorar su técnica. Subriel Matías necesita urgentemente ganarle a un peleador mediático, necesita ganarle a un peleador famoso para recuperar su maltrecha fama, para recuperar posición en el ranking, ya que la gente aún no le perdona haber perdido contra el australiano Liam Paró en su casa. Subriel Matías está muy consciente de esto. Subriel Matías despidió también a Jay el Panda Nayar y ahora vuela solo. The Ring Magazine nos hace saber que la pelea entre Teófimo López y Subriel Matías es casi un hecho, pero Bob Arum no la quiere poner en pago por evento. El favorito de las redes sociales para este tiro es el hondureño Teófimo López, ya que muchos fans y conocedores afirman que Subriel Matías está acabado, que Subriel está acabado después de haber perdido en su casa contra Liam Paró y después de haber despedido al Panda Nayar. Gran parte de la fanaticada se le fue a Subriel Matías y opinan que Subriel está acabado y que Teófimo López va a noquear al de Puerto Rico. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Teófimo López tenga el poder de noquear a Subriel Matías? Los leemos. Puerto Rico contra Honduras. Teófimo López contra Subriel Matías. ¿A quién le vas y por qué? En este pleito mi favorito sigue siendo Subriel Matías. Quiero pensar que aún no está acabado. Quiero pensar que aún hay galleta. Quiero ver la mejor versión de los dos en el ring. Y si tuviera que dar un pronóstico en este momento, diría que Subriel Matías se va a imponer a Teófimo por decisión. También por otro lado quiero ver qué tanto cambia el boxeo de Teófimo López en manos de Eddie Reynoso. Esta pelea tiene muchas cosas muy interesantes y estoy seguro que será altamente disfrutable. Solamente faltan algunos detalles, sobre todo el hecho de que Bob Arum está renuente a que la pelea sea por pago por evento. Y muy bien por Bob Arum, porque Netflix les va a comer el mandado con sus peleas gratis. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? ¿Les entusiasma esta pelea de Teófimo López contra Subriel Matías? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Teófimo López nació en Honduras, pelea por los Estados Unidos, tiene 27 años y ostenta un récord profesional de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y una derrota. Es el campeón mundial de los superligeros por parte de la WBO y ese es el cinturón que necesita Subriel Matías para poder volver a la cima. Subriel Matías, por su parte, ya tiene 32 años, ya no es ningún jovencito. La edad empieza a jugarle en su contra. Tiene un récord profesional de 21 victorias, 21 knockouts, una efectividad noqueadora aterradora del 100%. Esa efectividad noqueadora no la podemos dejar pasar. Tiene solamente 2 derrotas y la más dolorosa en su propia casa ante un australiano desconocido, y por esta razón le urge a Subriel Matías ganarle a un boxeador famoso. Le urge ganarle a un boxeador importante. Esta pelea va a ser un parteaguas en la carrera de ambos boxeadores. Puede ser un segundo aire para Subriel Matías. Si pierde Subriel, estará muy cerca del retiro. Es una pelea donde hay mucho en juego y estamos ya a unos pasos de que sea una realidad, y les estaremos informando cuando esta pelea esté confirmada al 100%. El tema del pay-per-view es lo único pendiente hasta el momento, pero esperemos que Bob Arum se ponga las pilas con ese detalle y nos brinde esta pelea que será un deleite para nosotros, el respetable público. ¿Qué opinas del tiro? ¿Eres de los que opinan que Subriel Matías ya está acabado? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Saben que los leemos a todos y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Si este video les ha parecido bueno o les ha parecido entretenido, compártanlo por favor en todas sus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Es un gustazo crear contenido para ustedes, el respetable público de Richie Vlog. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Mi hermano Richie, gracias por ser la magia detrás de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Qué bendición tan enorme es trabajar contigo. Nos vemos en el siguiente videoprograma con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.